La semana pasada entonces hemos visto el segundo libro de Reyes. Ese es el séptimo libro de la biblioteca histórica del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver el octavo y el noveno, es decir, el primero y el segundo libro de Crónicas. Ahora, antes de entrar de lleno, hermanos, al libro de Crónicas, vamos a recordar brevemente lo que hemos visto la semana pasada. Recordemos que tanto Israel como Judá fueron llevados al cautiverio debido a su infidelidad al pacto de Dios y a la palabra de Dios. Ellos fueron incrédulos y rebeldes a la palabra de Dios. Tantas oportunidades el Señor les había dado, pero ellos una y otra vez las desperdiciaron. Y ambos reinos, el reino del norte y el reino del sur, fueron llevados al cautiverio por Asiria y por Babilonia respectivamente. Pero aún en ese panorama que es totalmente desolador, hermanos, hemos visto que la mano de Dios todavía estaba haciendo su obra. En medio de la desolación de la ciudad de Jerusalén, con sus muros destruidos, el templo de Dios absolutamente quemado y destruido, todavía vemos que Dios no había cesado su obra. ¿Se acuerdan cómo terminó el segundo libro de Reyes? Con Joaquín, el último de los reyes de Judá, sentado en la mesa de Evil-Merodach, el rey de Babilonia, el sucesor de Nabucodonosor. ¿Por qué había pasado eso? Pues simplemente porque hemos visto que Dios estaba preservando la línea de David. Entonces, en medio de todo esto, en medio del desastre, de las ruinas de la ciudad, del templo y del pueblo de Dios, todavía Dios estaba haciendo su obra. Y es lo que vamos a continuar viendo esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias por tus muchas misericordias esta mañana, porque una vez más estamos aquí para darte adoración a ti, para aprender de ti, para conocer tus propósitos en nuestra vida, porque, Señor, tú tienes propósitos en cada uno de nosotros. Y así como tú te has revelado a tu pueblo tantas veces en el pasado, Señor, vemos en todo el Antiguo Testamento que tú has sido fiel, has sido justo, has sido bueno y misericordioso. Todavía hoy, Señor, queremos seguir viendo eso en nuestras propias vidas. Padre, te rogamos que esta mañana tú bendigas tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, que por tu gracia podamos ver a tu Hijo, a quien tú has revelado, Señor, en tu palabra. Que tu gloria sea manifiesta, Señor, en cada uno de nosotros. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Crónicas no es un libro muy atractivo para nuestra cultura, por la larga lista de nombres que están escritos en él, ¿cierto? Ahora miren, nosotros los cristianos tenemos una confesión de fe respecto a la palabra de Dios y decimos que la palabra transforma el corazón del hombre, ¿sí o no? ¿Amén? Ok. Y también decimos, como parte de nuestra confesión de fe, que toda la palabra es suficiente para santificarnos, para justificarnos y etc. ¿Es verdad eso? Ok. ¿Cómo es que si vamos a Crónicas, leyendo estas genealogías, vamos a ser transformados? ¿Creen eso? Complicado, ¿no? Entonces, para nosotros, hermanos, no está muy claro por qué Crónicas está en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios puso ahí este libro? Miren, para nosotros es complicado tener una larga lista de nombres: Cainán, Mahalael, Jared, Magog, Madai, Jabai. Ya parece que estoy hablando en lenguas. Pero saben, es complicado porque nosotros hemos heredado una concepción distinta del mundo, una concepción distinta de la vida. Y no es muy importante. Entonces me puse a pensar, ¿quiénes de nosotros nos ponemos a ver los créditos al final de las películas? Vieron que termina la película y al final salen letritas y nombres y todo. ¿Quién se queda a ver eso? Pues yo no. Yo no.
Termina la película y yo me salgo del cine. Y creo que eso nos pasa a la mayoría de nosotros. Ahora, en esto de ver el propósito, hermanos, de que Crónicas esté en la palabra de Dios, pues tiene que haber un propósito, ¿verdad? Porque no hay nada ocioso en la palabra de Dios. Entonces, para entender por qué Dios ha puesto este libro en su palabra, necesitamos sortear una serie de obstáculos para nosotros. En primer lugar, tenemos que sortear un obstáculo que es la cultura. En segundo, el idioma. En tercero, la zona geográfica. En cuarto, la circunstancia, el pacto, etc. Y, por supuesto, nuestra cosmovisión tiene un papel fundamental para sortear en todo esto. Entonces, para entender el mensaje de Crónicas, hermanos, necesitamos volver a cómo está configurada la palabra, es decir, entender la mente judía. Y para eso necesitamos mencionar algunas características de este libro. Crónicas, al igual que Samuel y Reyes, en un principio, en el texto hebreo, fue un solo libro. Ya dijimos antes que con la traducción del hebreo al griego, los libros se tuvieron que dividir en dos porque el griego tiene muchas más palabras. Entonces, ahí necesitaron dividir los rollos en dos partes. Lo otro que necesitamos considerar es que el libro de Crónicas, o los libros como a nosotros nos ha llegado, en el orden judío del Antiguo Testamento, en realidad está al final. Es decir, Crónicas cierra la Biblia hebrea, y no es en nuestro caso, porque nosotros lo tenemos más o menos al medio del Antiguo Testamento. Nosotros cerramos el Antiguo Testamento con Malaquías, los judíos no, y hay una razón para eso. Ahora, fíjense que nosotros estamos siguiendo los libros en el Antiguo Testamento en el orden que nos fueron llegados, ¿verdad? En el orden que lo tenemos en nuestras Biblias. Entonces, necesitamos también hacer una distinción. Mientras Samuel y Reyes fueron escritos para que el pueblo supiera por qué estaban yendo al exilio, Crónicas tiene un propósito distinto. Crónicas fue escrito para las personas que estaban volviendo del exilio. Ahora, este punto, hermanos, es sumamente importante porque eso nos permite ver no solamente el propósito del libro y por qué está incluido en la palabra de Dios. Y este tema de las genealogías, que para nosotros es complicado, es justamente por la cosmovisión que hemos heredado. Y nosotros hemos heredado una cosmovisión griega, ¿sabían eso? Los hebreos tenían una manera muy distinta de ver el mundo. Por ejemplo, los hebreos se paraban en la vida y miraban hacia atrás. Nosotros, como buenos griegos, nos paramos en la vida y miramos hacia adelante. Miramos hacia el futuro. Los hebreos no. Los hebreos miraban hacia atrás porque estaban viendo lo que Dios ya había hecho en la historia en favor de ellos. Y eso es lo que vamos a ver aquí en Crónicas. Esta perspectiva es muy importante, hermanos, en la mente hebrea, porque es esa la razón por la que el cronista, el escritor de Crónicas, está yendo hasta el principio de las generaciones, hasta Adán. Entonces vamos a examinar los libros de Crónicas bajo dos acápites, como está en nuestros boletines. En primer lugar vamos a ver la crónica de la esperanza y en segundo lugar la crónica del rey que viene. Una verdad de todo lo que estamos estudiando en el Antiguo Testamento es que Dios prometió redimir a la raza humana caída en desgracia por el pecado. ¿Y cuándo fue esa promesa? En el principio, ahí en el Edén, en Génesis. Esa es la razón por la que el escritor está mirando hacia atrás. Entonces, escuchen cómo comienza la crónica de la esperanza. Primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 al 7. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Difat y Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Hasta aquí, hermanos, parece interesante una lista de nombres para los que van a tener hijos, Sergio y
Panchito, atentos acá. Pueden encontrar un nombre bíblico. Pero miren, hay 9 capítulos en este primer libro de Crónicas que están dedicados a describir las genealogías. Ahora imagínense si yo les leo los 9 capítulos de las genealogías. Querrían morir, ¿cierto? Ok. Los 9 capítulos, hermanos, tienen las genealogías, pero el noveno es sumamente importante porque en este noveno hay un detalle que no podemos pasar por alto. Recordemos que la semana pasada vimos en el libro de Reyes que justamente el reino del norte y el reino del sur fueron al exilio, ¿verdad? Bueno, unos cayeron por los asirios y los otros por los babilonios. Bueno, este capítulo 9 del primer libro de Crónicas tiene el registro de las personas que volvieron del cautiverio. Los que volvieron de Babilonia. De los otros no se habla nada, ese es otro tema muy importante en Crónicas. Del reino del norte no vamos a encontrar menciones más que superficiales en este libro. Porque Crónicas trata del remanente de los judíos que está volviendo del cautiverio de Babilonia. Esos que volvieron del exilio precisamente están registrados aquí en el capítulo 9 y esos son los que regresaron después del decreto del rey Ciro. Estos que retornaron, hermanos, no solamente tenían que saber el por qué sus antepasados habían ido al cautiverio, sino que también deberían aprender por qué Dios todavía tenía el control de las cosas. Y por qué los estaba haciendo retornar una vez más a la tierra prometida. Entonces, esto fue anunciado por el profeta Jeremías en el capítulo 29 y les dijo que iban a volver a su tierra. Y lo que Dios quiere conseguir en estos que estaban volviendo del cautiverio es que ellos no vuelvan a repetir los pecados de sus antepasados. Y lo que hace el cronista es recordarles una vez más la historia de su pueblo para que ellos no cometieran los pecados y esto les sirviera como una advertencia y estímulo. Ahora, recordemos una vez más que en Deuteronomio, los últimos capítulos 28 al 30, vemos que Dios les había dicho a su pueblo lo que les iba a pasar si obedecían o no a su palabra. Entonces, a partir de ese momento, las condiciones, hermanos, estaban sumamente claras. La gente podía elegir la bendición o podía elegir la maldición. De eso se trata de Deuteronomio. Las bendiciones son muchas y las maldiciones también son muchas. Podían elegir el camino de la vida o el camino de la muerte. Lo que vemos es que sus antepasados eligieron la muerte, eligieron la maldición. Entonces ahora Dios quiere que ellos aprendan de la experiencia de sus antepasados y elijan bien. Entonces, al hacer el recuento de las generaciones hasta Adán, porque es básicamente un resumen, desde Adán hasta el pueblo que estaba volviendo a Jerusalén, todo este recuento de las generaciones. Pero en el capítulo 2 vemos que cambia un giro, hay un giro dramático porque el autor, el cronista, se está enfocando en el capítulo 2 específicamente a los descendientes de David, al linaje de David. Y esto, hermanos, ciertamente tiene mucha importancia en la mente de los judíos. Ahora, quisiera que vean el por qué es importante esto para ellos. Necesitamos ponernos en sus sandalias, que no tenían zapatos esa vez. Entonces, en primer lugar, pensemos en lo que los judíos estaban pensando. Ellos habían sido transportados al cautiverio, habían estado 70 años en ese lugar y muchas preguntas estarían rondando por su cabeza. ¿Todavía somos el pueblo de Dios? ¿Las promesas que Dios le dio a Abraham y a David estarán en vigencia? ¿Dios nos habrá olvidado? ¿El pacto que Dios hizo con David todavía está vigente? Entonces piensen que el propósito del libro es volverles a contar su historia precisamente para contestar estas preguntas. Ellos deben saber por qué Dios los está trayendo de vuelta a su tierra después de haber estado 70 años en el exilio. Debían estar conscientes de que las promesas que Dios había hecho en el pasado todavía tenían vigencia.
Y había específicamente dos promesas que el Señor les hizo por boca de Jeremías y de Ezequiel mientras ellos estaban en el cautiverio. Y esa promesa tenía que ver con un nuevo pacto. Dios les prometió que haría otra vez un nuevo pacto con ellos. Ahora, cuando la serpiente introdujo el pecado en la humanidad, Dios le dijo a la serpiente, ¿se acuerdan lo que le dijo? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, hermanos, Dios está mostrando que no solo que llegaría el fin en que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, sino una cosa bien particular, que hay dos simientes. Una es la simiente de la mujer y la otra es la simiente de Satanás. Miren qué importante es eso porque nos va a ayudar a entender el contexto del libro de Crónicas. Y no solamente de Crónicas, sino de toda la Escritura. Entonces podemos decir que Génesis 3:15, hermanos, es la profecía fundacional de toda la Escritura. De toda la Escritura. Y está diciendo ahí que Dios no iba a dejar las cosas así de mal como estaba. Es por esa razón que a partir de ese momento hubo una enorme expectativa en el descendiente de Adán y Eva, en ese descendiente que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente que los engañó. Entonces, en ese sentido, Génesis 3:15 es fundamental para los judíos. Piensen en la expectativa que tenía Eva cuando concibió a Caín. ¿Se acuerdan lo que ella dijo? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. La expectativa de Eva era que en ese momento se iba a cumplir la profecía de Dios, que ese descendiente de ella iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Pero obviamente eso se quedó comprobado que no fue así, porque en el transcurso del tiempo vemos que Caín mató a su hermano Abel. Así que no era él. Ahora, esta expectativa de las mujeres, hermanos, no solamente era para Eva. En todas las generaciones posteriores, las mujeres tenían la expectativa de ser partícipes de que ellas serían los recipientes para que sus descendientes, uno de sus descendientes, le aplaste la cabeza a la serpiente. Entonces, eso en la mente hebrea, en la mente de la mujer, tenía una importancia muy fuerte. Piensen que para una mujer hebrea, el no tener hijos era una causa de oprobio y sufrimiento terribles. Y ahí vemos los casos de Saraí, ¿no? ¿De quién más se acuerda? Raquel, de Ana. ¿Por qué las mujeres deseaban tener tantos hijos? Piensen en eso. Porque estaban pensando que uno de esos descendientes iba a ser la simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora piensen otra cosa más. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿De qué salvación está hablando el apóstol Pablo? Pues no de la salvación que es por gracia y por la sola fe. No es una salvación, la salvación que te lleva al cielo. Lo que está diciendo Pablo en el contexto de Timoteo es que la mujer va a salvar su reputación criando hijos, engendrando hijos. ¿Para quién? Engendrando hijos para Dios. Esa es la manera en que la mujer va a redimir, porque fue la mujer la que fue engañada en primer término. Entonces, para una mujer judía, era sumamente importante tener descendencia para el Señor. Entonces, el punto de todo esto, hermanos, es que Dios prometió un Salvador lo suficientemente poderoso como para aplastarle la cabeza a la serpiente. No como Adán, que sucumbió a su tentación. Esa expectativa del Redentor fue de una importancia capital en la mente hebrea. Y eso es lo que vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Otro ejemplo de esa expectativa fue cuando nació Noé. ¿Saben qué dijo su madre? Por fin tendremos reposo en este, reposo de nuestras obras. Todo estaba roto. Ella experimentó eso que estaba roto y pensó que ese hijo iba a traerle reposo a todas sus obras. Pero con el tiempo vemos que eso no fue así. Ahora, lo que vemos en la concepción de la mente de la mamá de Noé es que todo
estaba roto, todo estaba mal. Y eso se debe a que el pecado trajo la maldición sobre toda la creación. No solamente la relación con Dios quedó rota, la relación entre los seres humanos también quedó rota. Eso vemos ya nada más en Adán y Eva, ¿verdad? Porque cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste, Adán? Yo, no, nada, la mujer que me dice. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice la mujer? Yo, no, nada, la serpiente me engañó. Y así sucesivamente vemos que hay una fractura en las relaciones. La relación con Dios, la relación aquí abajo entre nosotros está rota, nos andamos echando la culpa de todo y de nada. Entonces, esa ruptura tenía que ser solucionada. Y fíjense qué fuerte fue la ruptura, que nuestra relación con el resto de la creación también estaba rota, hermanos. Quedó rota a causa del pecado. Dios maldijo la creación por causa del pecado. Y fíjense cómo ahora la naturaleza, el mundo, todavía hace cosas en nuestra contra. ¿Por qué? Porque ese es un efecto del pecado. Entonces, esta mujer, la madre de Noé, estaba deseando una cosa que todo ser humano desea. Y es paz, reposo, descanso. Esta mujer estaba deseando el shalom de Dios. ¿Quiénes desean eso? El shalom de Dios, hermanos, es la paz interior y exterior. Es una paz no solamente con Dios, sino una paz aquí entre nosotros, donde las hostilidades cesan, donde los problemas se acaban. Es un orden y paz y justicia cósmica. Ese es el shalom de Dios. Y hermanos, el shalom de Dios, la plenitud, es estar a salvo, estar seguro, estar completo. Esa es la experiencia que todo ser humano necesita. Y busca. El problema es dónde la busca. Es una paz vertical con Dios y una paz horizontal con nosotros. Ese es el deseo intrínseco en cada ser humano. Ahora, esta paz, hermanos, solamente puede ser conseguida por medio del Mesías prometido. ¿Y saben qué? Esa es la razón por la que Él es llamado el príncipe de paz. Lo que hemos visto esta mañana en la escuela bíblica. Justificados, pues, para con Dios tenemos paz, ¿no? ¿Sí o no? ¿Con quién? Con Dios. ¿Por medio de qué? Del Mesías prometido. Esa paz solamente es posible por su mediación. Entonces, esta esperanza mesiánica fue determinante para toda la humanidad. Nadie más podía aplastar de la cabeza a la serpiente. Ahora, esta promesa de rescate o redención es parte de la revelación gradual de Dios a sus criaturas. A medida que el Señor le comunicó al hombre su plan de redención, vemos que esa revelación fue creciendo de manera gradual. De tal manera creció que llegó el tiempo en que Dios le dijo a Moisés, pon por escrito todas estas cosas. Y por eso le atribuimos a Moisés la autoría del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Esos son los 5 primeros libros. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, le dice nuevamente, le recuerda esa promesa vieja de antaño. Y dice, en tu simiente bendeciré todas las familias de la tierra. Y hermanos, aquí simiente significa literalmente descendiente. Pero esa simiente no es cualquier simiente, es con una S mayúscula. ¿Ok? Porque un ser humano común y corriente no podría bendecir a todas las familias de la tierra. Tiene que ser alguien sumamente especial, no puede ser cualquier ser humano. Ahora, eso por supuesto nos demuestra que hay una línea teológica en la Escritura. Y por esa razón vemos en el capítulo 5 y capítulo 6 de Génesis que también hay una genealogía. Están los hijos de Adán, que mueren, nació, vivió y murió, nació, vivió y murió, y todos mueren. Y llegamos al capítulo 6, donde claramente nos muestra la Escritura que hay 2 genealogías. Están los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y ahí vemos un yugo desigual y todo un desbarajuste, una generación que se pervierte, que son enemigos de Dios. Ahora, fíjense qué importante es esto. En el Nuevo Testamento, el Señor, en Juan 8, nos dice que hay unos hijos del diablo.
El apóstol Juan, en su epístola, dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay una simiente de Dios y hay una simiente del diablo. Entonces, fíjense qué importantes son las genealogías en la Escritura, hermanos. Ahora, esta promesa de Abraham se refuerza mucho y se amplía hacia toda la humanidad, porque dice, en tu simiente voy a bendecir todas las familias de la tierra. Y en los últimos días de Jacob, en su lecho de muerte, el Espíritu Santo lo lleva a profetizar lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Ahora, hermanos, yo no creo que Jacob haya sido enteramente consciente de lo que estaba profetizando. Piensen que en ese tiempo era él y sus 12 hijos. Era una familia. ¿Cuál es el sentido de que Jacob esté hablando de un cetro, de un rey? Y que esté diciendo que delante de ese rey se iban a congregar todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Esa persona tenía que ser alguien superior, definitivamente superior. Entonces, no se puede estar refiriendo a otro sino al Mesías que Dios había prometido, porque solamente este Mesías rey tiene la capacidad para congregar delante de él a todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nos está mostrando al final de la Escritura, en el Apocalipsis del apóstol Juan, donde dice la adoración, ¿no? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vean cómo se cumple esta promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente bendeciré todas las familias de la tierra. ¿Quiénes están congregados delante de este Mesías Rey, que también es el Cordero en el Apocalipsis? Pues todos los pueblos de la tierra. Miren qué precioso es. Entonces, es tan importante el hecho de las genealogías que cuando el Pentateuco fue puesto por escrito y la palabra de Dios fue aumentando gradualmente cada vez, que el sacerdocio instituido por Dios era el encargado de estudiar, de meditar, de interpretar y de enseñar la palabra de Dios al pueblo. En la época de los reyes vemos que Dios le atribuyó esa responsabilidad a los reyes. Eran los reyes los que tenían los encargados de hacer cumplir la ley de Dios. Y ahí vienen los profetas. Los profetas vinieron con un rol fundamental y era llamar al pueblo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese pueblo o esos reyes estaban abandonando la palabra de Dios. El rol de los profetas era denunciar la infidelidad a la palabra de Dios que ya estaba escrita. Y eso es lo que hemos visto en la semana pasada en el libro de Reyes. El veredicto de la vida de cada uno de los reyes, hermanos, fue por esa palabra de Dios. ¿Hizo lo bueno o hizo lo malo delante de los ojos de Jehová? Entonces, fíjense qué importante esto. La respuesta que nosotros como seres humanos vamos a dar delante de la palabra de Dios, si la obedecemos o la descartamos, es determinante. Ahora vean que Crónicas nos muestra ese detalle del rey Saúl. Dice en el capítulo 10, versículo 13. Y este es un detalle que no está en Reyes ni en Samuel. Dice así: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una medium, y no consultó al Señor. Por lo tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Esaí. Vean eso, hermanos. La palabra no fue relevante para Saúl, y por esa razón terminó por destruir su vida, y su reinado fue básicamente un desastre. Y hermanos, es nuestra interacción con la palabra de Dios la que trae como consecuencia bendición o maldición. Miren qué terrible es eso. Y básicamente ese es el espíritu de la ley de Dios. Ahora, todo lo que estamos estudiando a lo largo de estos meses, hermanos, en los libros del Antiguo Testamento, es la preparación de parte de Dios para que su Mesías venga a rescatar a una humanidad alejada de Dios. La llegada
del Mesías debía ser el clímax de la historia. Y esa historia es la que Dios está llevando a cabo. La esperanza del Mesías es lo que le da sentido de existencia a su pueblo. Sin esa promesa del Mesías, Israel no existiría. ¿Se dan cuenta? No tendría razón de ser. Ahora, lo que está buscando el cronista es que la gente que volvió del exilio entienda eso. Ellos no habían perdido su identidad, pero no por lo que ellos habían hecho, sino porque Dios era fiel con su propia palabra, con sus promesas. Él dijo que un descendiente de David se sentaría en el trono para siempre. Y ellos tenían que entender eso. Entonces la línea davídica está intacta, les está diciendo. El capítulo 2 es precisamente eso. Dios es fiel. Dios ha preservado a través de los siglos la línea davídica, porque por medio de esa línea tiene que venir su Mesías. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Le dice Dios a David: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. ¿Estaba hablando de Salomón? No, hermanos. Estaba hablando de Jesús, el hijo de David. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento que una y otra vez la gente le decía Jesús, hijo de David. Ahora, hermanos, es tan importante para los judíos ver que Dios no había perdido el control, que Él lo tiene absolutamente todo registrado. La genealogía se había conservado, el plan de Dios continuaba hacia adelante, y por esa razón, a partir del capítulo 11, vemos que el escritor rememora todo lo que fue el ascenso de David hacia el trono y cómo David toma la ciudad de los jebuseos, lo cual nos introduce a otro concepto trascendental en el pueblo de Dios. Y es la ciudad de Jerusalén, la ciudad del rey, porque en ese lugar debía construirse el templo, no en otro. Ahora, David tenía que comenzar con algo muy importante, y eso es lo que vemos también en Crónicas, porque dice, muchos años han pasado desde Saúl que el arca de Dios ha quedado olvidada. Y David quiere traer el arca al lugar de Dios, a esa ciudad que el ángel de Jehová le había revelado. Quiere traer el arca. ¿Por qué estaba haciendo eso? Porque para David era sumamente importante tener a Dios en el centro de su vida, en el centro de su reinado, hermanos. Y ese es el ejemplo que quiere impartirle a todo el pueblo. Pero en medio de ese afán de traer el arca, ¿se acuerdan que sucedió algo inesperado? Ahí está unos bueyes transportando el arca y parece que el arca se iba a caer. Un hombre llamado Usa pone la mano para que no se caiga el arca. Oh, está haciendo algo bueno. Pero resulta que ese hombre murió instantáneamente. ¿Por qué? Tenía buenas intenciones. Entonces ahí no solo David y el pueblo aprenden una valiosa lección. Y es que hay que hacer las cosas de la manera de Dios. Ellos no podían relativizar los mandamientos de Dios. Dios había ordenado, hermanos, que su arca fuera transportada por los levitas, por los sacerdotes, no por cualquiera. Miren qué importante es eso. Ellos lo estaban haciendo a su manera. Usa es fulminado y ahí viene dolor al corazón de David. Ahora vemos más adelante en la historia que se dan cuenta cómo es que tenían que llevar el arca. Y ahí ordena David a los levitas a que lo hagan conforme a lo que Dios había establecido. Usa jamás debía atreverse a tocar el arca. Eso solamente les estaba permitido a los sacerdotes. Ahora, ellos dejan el arca por 3 meses ahí en la casa de Obed-Edom. Dice que Jehová bendijo la casa de Obed-Edom porque él era un levita y era un temeroso de Dios. Entonces hacen todos los preparativos para llevarla de la manera correcta, y en los siguientes capítulos del primer libro de Crónicas vemos cómo David va extendiendo sus dominios y su nombre se hace
famoso. Hasta que viene el deseo a su corazón de construirle un templo a Dios. Porque Dios le da una casa y él mira su casa y dice, ¿cómo yo, siendo un gusano pecador, voy a vivir en esta casa de lujo y Jehová en una tienda? Y Dios por medio de su profeta le dice, tú no me vas a construir casa. Tu hijo será el que me va a construir casa. ¿Y por qué? Porque tú eres un hombre de sangre. Hay demasiada sangre en tus manos para que tú me construyas. Entonces, David obedece al Señor. Y el ángel de Jehová le muestra que debía adquirir un terreno en la era de Ornán, el Jebuseo. Es ahí donde fue levantado el tabernáculo en la época de David. Ahora, este Ornán dice que con sus hijos él contempló que el ángel de Jehová se había posicionado en el lugar y quiso regalar el terreno. Digo, David, es todo tuyo. Y David dice, no, no, no. No voy a tomar algo para mi Dios que a mí no me cuesta. Entonces le paga lo justo a Ornán. Le paga lo justo, le da 600 ciclos de oro por el lugar, dice la escritura. Y el próximo paso de David fue el proyecto de construcción. Ahora, como el Señor le prohibió construir el templo y le dice que Salomón iba a edificar su casa, David acepta eso con humildad. Pero, hermanos, él no se quiere quedar indiferente, porque dice, mi hijo Salomón es todavía chango, no tiene experiencia para eso. Entonces yo voy a preparar. Y prepara logísticamente todas las cosas para construir el templo. Porque él tenía el concepto que la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria para todas las tierras. Por tanto, haré preparativo para ella, dice David. Y David, dice la escritura, que hizo preparativos hasta su muerte. El capítulo 29 dice este testimonio. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera, también piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia, y además en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y plata, le doy a la casa de mi Dios. Miren ese corazón de David, hermanos. Quiere darle lo mejor a su Dios. Ahora, no solo él, porque todo el pueblo imita su ejemplo y también entrega al Señor. En el capítulo 29 vemos que los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenares con los supervisores sobre toda obra del rey ofrecieron voluntariamente sus donativos. Entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido generosamente, con gozo. Todo el pueblo tenía gozo. Dice, y el rey David se alegró en gran manera y el pueblo con él. Entonces miren qué precioso es eso. De ahí en adelante vemos que Crónicas relata todo lo que viene a ser la logística de la construcción del templo y eso nos recuerda una vez más a la época en que el pueblo de Dios estaba entrando a la tierra prometida. Una vez más, el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Y el libro termina narrando la sucesión al trono de Salomón y la muerte de David. Y con eso vamos a pasar al segundo libro. Pero antes de pasar al segundo libro de Crónicas, hermanos, quisiera que nos detengamos a meditar un poquito sobre las implicaciones que este primer libro nos ha dejado. En primer lugar, vemos en este libro la soberanía de Dios en el sufrimiento. Y vemos que Dios usó el sufrimiento de su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo lo buscara a Él. Miren eso, qué importante es. Este pueblo necesitó experimentar el quebranto y el sufrimiento para volverse a Dios. Porque cuando estaba bien, no se acordó de Él. Entonces, pensando en esto, hermanos, pongámonos
a pensar en nuestra propia dosis de sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento necesitas para buscar a Dios? ¿Necesitas una enfermedad? ¿Necesitas la muerte de un familiar? ¿Necesitas una bancarrota en lo económico? ¿Qué necesitas para buscar a Dios? En segundo lugar, consideremos en cuánto nos parecemos a este rey Saúl. Hermanos, para él la palabra de Dios no fue importante. El arca de Dios no fue importante. Él quería vivir para él, para construir un reino para él. Nunca consultó a Jehová, eso es lo que hemos visto, ¿se acuerdan? No consultó a Jehová, le fue a consultar a una medio. ¿Cuánto le consultas a Dios en tu vida? ¿Cuánto vas a buscar a otras personas su consejo? ¿Cuánto consejo tienes de Satanás en tu mente para tomar decisiones? Miren qué terrible es esto. En tercer lugar, debemos considerar la muerte de Uza, hermanos, a la luz de la santidad de Dios y de sus instrucciones respecto a cómo nos debemos acercar a Dios. Hermanos, la Escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Este Dios que mató a Uza es nuestro Dios. Entonces ponte a pensar ahora de cuántas maneras subestimas la santidad de Dios. ¿De cuántas maneras relativizas los mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces esta semana la palabra de Dios no ha gobernado tu vida? ¿Cuántas veces el temor de Dios se fue de tu corazón simplemente porque no hay palabra de Dios en tu corazón? Cuarto lugar, necesitamos observar el enorme deseo de David de poner a Dios en el centro, no solo de su vida, sino de todo el pueblo, hermanos. Por esa razón llevó el arca de Dios a Jerusalén. Nosotros, ¿cómo estamos en esa parte? Y hermanos, no necesitamos ver nuestra teoría, necesitamos ver nuestra práctica. ¿Cuánto estás haciendo por la casa de Dios? En las cosas prácticas. ¿Cuánto estás haciendo para construir y mejorar este lugar? Por último, necesitamos considerar el nivel de nuestro afecto por Dios a la luz del corazón de David y del pueblo en este preciso momento. David no le quiso dar algo a Dios que a él no le costara. Él quiso darlo con sacrificio. Quiso darle lo mejor. Hermanos, David no le dio lo que sobraba en su bolsillo. Él dice que le dio todo el oro y toda la plata que tenía en su tesoro. Ahora, hermanos, esto no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad, por favor. De lo que estamos hablando es de adoración. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento también, cuando esa viuda que era totalmente pobre le dio su última moneda. Y el Señor pregunta, ¿quién adoró más? La viuda. ¿Por qué? Porque el dinero no era su Dios. Ella quiso honrar a Dios con lo que Dios le dio. Miren qué precioso es eso. Ahora pensemos, hermanos. ¿Qué le ofrecemos nosotros a Dios? ¿Lo que nos sobra? ¿Lo damos con gozo? Porque eso es lo que estamos viendo aquí. Ellos dieron con amor. Y el Nuevo Testamento dice que Dios ama al dador alegre. Ahora, hermanos, noten que Crónicas es un registro de las obras humanas, pero también de la obra de Dios. Y lo que vemos en este libro, particularmente en Crónicas,
es que cuando Dios está obrando en el corazón de la gente, eso se va a notar. Se va a notar en el lugar donde Él congrega a su pueblo. Es totalmente evidente cuando Dios está en el centro de nuestra vida. Cuando Dios está en el centro, eso va a trascender a todo lo que hacemos, hermanos. Y nuestra prioridad va a ser el engrandecimiento de su reino. Pero cuando nosotros estamos en el centro, también se va a notar. Porque nuestras prioridades no van a estar en las cosas de Dios, no en la casa de Dios. Y la palabra y la casa de Dios van a tener una importancia muy relativa. Ahora, con esto en mente, pasemos a examinar el segundo libro de Crónicas, que es la crónica del rey que viene. Segundo libro, capítulo 1, versículos 1 al 13. Y Salomón, hijo de David, se estableció firmemente en su reino, y el Señor su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y Salomón habló a todo Israel, a los jefes de miles y de los cientos, a los jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de casas paternas. Entonces Salomón y toda la asamblea con él fueron al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba la tienda de reunión de Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que había preparado para ella, porque le había levantado una tienda en Jerusalén, y el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Ur, estaba delante del tabernáculo del Señor, al cual consultaron Salomón y la asamblea, y subió allí delante del Señor, al altar de bronce que estaba en la tienda de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo a Dios: tú has mostrado gran misericordia con mi padre y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, sabiduría y conocimiento te son concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Y Salomón salió del lugar alto hasta que estaba en Gabaón, de la tienda de reunión, a Jerusalén, y reinó sobre Israel. Precioso, ¿no? Qué obra de Dios. El rey consultando a Dios, el pueblo consultando a Dios, adorando a Dios, y Dios dando su bendición. Eso es clave, hermanos. Cada vez que vemos obediencia en los hombres de Dios, en el pueblo de Dios, también vamos a ver bendición. Y exactamente lo contrario pasa cuando no hay desobediencia. Viene juicio. Ahora, básicamente podemos dividir este segundo libro en tres partes. En primer lugar, vemos el crecimiento del reino de Salomón y su consolidación. Vemos cómo Salomón se hace tan famoso y tan grande. En segundo lugar, vemos la construcción del templo y su consagración. Y en tercer lugar, vemos el declive y la división del reino, y eso los llevó al exilio, un exilio que duró 70 años, como ya dije hace un momento. Hasta el momento en que Ciro, el rey de Persia, decreta el retorno de las tribus, de la tribu de Judá. Ahora, hermanos, para entender estas crónicas que tenemos en la palabra de Dios, necesitamos ir una y otra vez, ¿a dónde? Al Génesis. ¿Por qué? Porque ahí están las respuestas a las interrogantes existenciales del ser humano. Y por esa razón vemos que el cronista nos está llevando hasta Adán al comenzar el libro. Ahora, entre paréntesis, hermanos, esa es la razón por la que vamos a tener la conferencia de respuestas en Génesis esta semana en la iglesia. Porque Génesis es crucial para que entendamos nuestra fe, el cristianismo. Los fundamentos de la teología y la vida cristiana están
en Génesis. Ahora recuerden que cuando hemos comenzado nuestra serie del Evangelio en los libros del Antiguo Testamento, hemos comenzado en Génesis. ¿Por qué? Bueno, porque el cronista lo está haciendo y porque, hermanos, no habría manera de entender nuestra realidad, el estado del mundo actual, si Génesis no nos dijera por qué están así las cosas. Y lo que vimos en Génesis es que todo lo que Dios creó fue bueno y en gran manera. Ese es el testimonio del capítulo 1. Él se gozó de lo que creó. Él creó una hermosa habitación para que sus criaturas hechas a su imagen y semejanza pudiéramos vivir con todas nuestras necesidades satisfechas. Necesidad espiritual, necesidad emocional, necesidad física, todo estaba satisfecho ahí en el Edén. Dios nos proveyó absolutamente todo. Teníamos un paraíso, pero debido a que el pecado entró en nosotros, convertimos ese paraíso en ruinas, totales ruinas. Satanás engañó a Eva, Eva le dio de comer a su marido y ambos fueron impactados terriblemente por el pecado. Todo en ellos quedó afectado, su mente, sus emociones, su voluntad, absolutamente todo entenebrecido. Desde entonces vemos que la realidad y el impacto del pecado ha cobrado protagonismo en la vida de cada ser humano que ha nacido en este mundo. Dios nos entregó un paraíso y nosotros lo destrozamos. Ruinas morales y espirituales. Y la imagen y semejanza que Dios nos concedió, la destrozamos. Eso es lo que pasó con el pecado, con nosotros. Debíamos ser santos, pero somos pecadores. Debíamos ser justos, pero somos injustos hasta la médula. Deberíamos ser íntegros, pero somos engañadores. Deberíamos adorar al Creador, hermanos, pero buscamos adorar a las criaturas y no a Él. Deberíamos deleitarnos en la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Nos deleitamos en la vanagloria del mundo. Ahora, todos nosotros, hermanos, hemos hecho todo lo posible para no vivir conforme al diseño y al propósito de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, no nos ha dejado abandonados. Él ha tenido tanta compasión de nosotros que ha prometido enviarnos a alguien lo suficientemente poderoso, no solamente para aplastarle la cabeza a la serpiente, que es nuestro mayor enemigo, sino también para triunfar sobre el pecado y la muerte. Miren qué precioso es eso. Entonces, hermanos, Dios vino en nuestro rescate. Y quiero decirles aquí que esa es la verdad exclusiva del cristianismo. Dios vino a buscarnos. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo, ninguno de los que estamos aquí lo hemos ido a buscar jamás. Él tuvo que venir. Ahora, hermanos, Dios ha venido a buscarnos una y otra vez. Nos ha venido a buscar tantas veces para llevarnos a su presencia, a su lugar, para tenernos ahí, gozándonos de Él, para deleitarnos de su palabra y de su gobierno. Ahora, hermanos, la razón, piensen en esto, la razón por la que Dios le dio los planos a Moisés para que construyera el tabernáculo fue porque Él quería estar en medio de su pueblo. La razón por la que el tabernáculo tenía que estar justo en medio de las 12 tribus de Israel era porque Dios se goza de estar en medio de su pueblo. Hermanos, la razón por la que Dios le permite a Salomón construir un templo tan magnífico es porque Dios quiere estar en medio de su pueblo. La razón por la que Dios rescató a su pueblo de Egipto fue para llevarlos a su presencia, hermanos. Él quiso limpiarlos de toda la idolatría. No hay otra razón por la que estemos nosotros aquí, sino es que Dios se goza de tenernos
en su presencia, hermanos. Ahora, el templo tuvo una importancia enorme en la vida religiosa de Israel. Toda su vida religiosa giraba en torno al templo, donde Dios dispuso ser adorado. Ahora, miren qué importante es notar que en este segundo libro de Crónicas, tanto la vida de David como la de Salomón están girando alrededor del templo. Miren qué importante, ese no es un detalle menor. Este enfoque en el templo es para que el pueblo pueda tener presente de que podía tener una relación con su Dios, con su Redentor. El pueblo debía saber que podía reconciliarse en ese templo con Dios, porque Dios había prometido eso a Salomón. En ese lugar pondré mi nombre, a ese lugar vendrán, se reconciliarán conmigo, ofrecerán sacrificios y yo los perdonaré. Esa fue la promesa de Dios para el templo. Ellos debían saber que su relación con Dios podía ser repuesta, restaurada. Ahora, hermanos, ojo con esto, porque no es que Dios necesitaba un templo donde habitar. Ahora, eso quedó muy claro en la mente de Salomón en primera instancia en la dedicación al templo. Miren lo que dice capítulo 6, versículo 25. Dice Salomón: escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel. ¿Dónde estaba Dios? En los cielos. Versículo 30. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona a cada uno. Versículo 35. Escucha desde los cielos su oración y su súplica y hazles justicia. Versículo 39. Escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Una y otra vez. Eso estaba claro para Salomón y para el pueblo también. Y Salomón dice en otro lugar: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Para qué hizo Salomón el templo? Si sabía que ese templo no lo podía contener. Hermanos, a Dios le plació tener ese lugar para que su pueblo llegara a adorarlo. No fue por una necesidad de Dios, fue por una necesidad nuestra, una necesidad humana. Esa es la misma razón por la que estamos aquí. No es que Dios habita en este lugar, Él habita en todo el universo no lo contiene. Este lugar es para nosotros, para que nosotros podamos reunirnos como su pueblo, como su iglesia, para que vengamos a adorarle. Entonces el templo no era un lugar donde Dios podía habitar, es lo que dice Pablo en Hechos 17, Dios no es un Dios que necesite de un lugar hecho por manos de hombres para habitar. Ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero todo lo contiene. El templo es un lugar donde los creyentes, donde el pueblo de Dios se reúne. Ahora, hermanos, el templo, este templo de Salomón, quiere enseñarnos, contiene una realidad muchísimo más sublime que una bella arquitectura. Porque el templo de Salomón fue increíblemente magnífico. Todos los reyes de la tierra admiraron el templo, el trono de Salomón, el reino de Salomón, la ciudad del rey. Pero eso no se quedó ahí. Porque Dios quiere mostrarnos a través de su escritura que eso tiene una enseñanza muchísimo más profunda. El templo, hermanos, representa el cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Juan dice en su evangelio, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, significa literalmente el verbo tabernaculizó con nosotros, vivió entre nosotros, habitó entre nosotros. Y hermanos, Isaías y Mateo dicen que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros aquí, en medio nuestro. Ahora, hermanos, esa maravillosa realidad a la cual nos está conduciendo el templo de Salomón es increíble para nosotros. ¿Saben por qué? Porque el Nuevo Testamento dice, Pablo dice en Efesios, que la iglesia es el templo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Pedro nos está diciendo que somos edificados como una casa espiritual, es lo que Sergio predicó hace unas semanas atrás.
¿Se dan cuenta? A los corintios, Pablo les escribe, vosotros no sabéis que sois templos del Espíritu. Miren eso. Esa es una maravillosa realidad. Entonces, cuando vemos en el Evangelio de Juan a Jesús en el templo con un látigo sacando a los comerciantes de la casa de Dios, ellos le preguntan, danos una señal. Y el Señor les contesta, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué le dicen los judíos? ¿Cuánto tiempo está construyendo ese templo y tú en 3 días lo vas a levantar? Mientras ellos estaban viendo una edificación, un edificio, Jesús estaba hablando de su cuerpo. Y esa señal les fue dada, hermanos, les fue concedida porque su cuerpo estuvo 3 días en la tumba y al tercer día resucitó. En la misma dirección, miren qué precioso es esto en el Antiguo Testamento. El profeta Ageo, un profeta que profetizó al pueblo a los que volvieron del exilio. Ageo es un profeta post-exilio. Dice del templo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuál es esa gloria? Pues la mayor de todas, hermanos. Dios hecho hombre, esa es la mayor gloria de todas. Por eso el apóstol Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Ven eso? Ageo tenía razón. Ahora, hermanos, yo no sé cuántos estamos conscientes de la gloria del Señor en nosotros y en este lugar. Eso es lo que Él prometió, esa es la grandeza. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Ahora miren cómo culmina todo. El anciano Juan, luego de haber sumergido en aceite hirviendo, no muere, no lo pueden matar. Y tienen que llevarlo a una isla ahí, que se llama la isla de Patmos, para que muera ahí. Y en ese lugar el Espíritu Santo le da la revelación de Jesucristo. Y en el capítulo 21, Juan escribe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Hermanos, ese es el final de los tiempos, la consumación del plan redentor de Dios, el tabernáculo de Dios entre los hombres, Dios mismo entre nosotros. Hermanos, hacia ese punto nos estamos dirigiendo. De eso se trata toda la historia. Ese es el clímax de la historia. Y hermanos, estos judíos que estaban volviendo del exilio debían saber eso. Dios no había terminado su plan. Dios todavía tenía que trabajar en sus corazones. Lo que está diciendo el cronista es que Dios sigue siendo fiel. Nunca cambiará, aunque su pueblo quiera estorbar sus planes con su propio pecado, aunque Satanás esté haciendo todo lo posible para derribar sus planes. Nada va a detener a Dios. Él va a continuar. Dios es soberano y Él no solamente juzga a su pueblo, hermanos, es lo que estamos viendo aquí. Él también juzga a las naciones. Los reyes de las naciones están bajo su liderazgo, bajo su soberanía. Y por esa razón, Él dice, tanto de Ciro como de Nabucodonosor son mis siervos. ¿Ven eso? Él es el Dios absolutamente soberano, hermanos. Absolutamente soberano. Ahora, una cosa que llama la atención mucho en Crónicas es la manera en que el cronista presenta al rey David. Aquí no vamos a encontrar el pecado de Betsabé. ¿Sabían eso? Lo que el cronista está haciendo es presentar un rey
ideal para el pueblo. Un rey guerrero, un rey conquistador. Eso es tan importante. Lo propio pasa con Salomón. No vemos el pecado de idolatría ni las mujeres de Salomón en Crónicas, pero sí vemos la sabiduría. Y vemos que la reina de Saba va a admirar la sabiduría de Salomón. Ahora piensen esto. David, así que podía ser en figura humana un rey ideal para el pueblo, no fue suficiente. Pero Cristo lo es, porque Él es el verdadero rey conquistador. Y el Apocalipsis nos dice que Él está viniendo en su caballo, montado con una capa teñida en sangre, y en su muslo tiene un nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Sus ojos son como llamas de fuego. De su boca sale una espada de doble filo. Él es el rey conquistador, hermanos. David no lo fue. Salomón, con toda su sabiduría, no pudo guiar al pueblo a la presencia de Dios. Y dice la Escritura que él fue el hombre más sabio de esta tierra. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Miren esa diferencia. En los reyes de Judá vemos a Josafat, Josías y Ezequías, que tuvieron celo por Dios. No solamente inquirieron en la ley de Jehová, sino que derribaron los altares y los ídolos que el pueblo había levantado para adorar. Pero encontramos que el pueblo todavía podía adorar a sus espaldas. Pero este rey que viene, hermanos, este rey que viene no va a dejar un ídolo en pie. Este rey que viene va a limpiar todos los ídolos de nuestro corazón. No va a quedar ni un solo altar en nuestro corazón que no esté honrando a Dios. Porque Él puede escudriñar con sus ojos de fuego todo lo que hay en nuestro corazón. Y Él es un Dios celoso. Y está tan comprometido con limpiarte, con santificarte, que no va a parar. Él va a sacar de tu vida cualquier cosa que no le honre. Cualquier cosa que no le honre. Ahora vemos en los reyes de Judá, en la mayoría, excepto esos que he mencionado, que tuvieron exactamente el mismo veredicto de Deuteronomio. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y dice el capítulo 36 que Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Una y otra vez. Una y otra vez. Y la gente rechazando la palabra de Dios. Ponte a pensar cuántas veces estás rechazando la palabra de Dios. ¿Estás esperando este juicio que le llegó a este pueblo? Pero hermanos, ahí en medio de la ruina, cuando todo está mal y podrido, cuando todo parece perdido, cuando no se ve una luz al final del túnel, cuando las negras nubes del sufrimiento ocultan los tibios rayos del sol, todavía la mano de Dios está ahí. Todavía Dios está extendiendo su misericordia. Todavía hoy puedes volverte a Dios. Todavía hoy puedes entregarle tu corazón, tu vida. Todavía hoy puedes hacer de Él tu prioridad. Él está en control. Él es el soberano. Así termina el libro de
Crónicas, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba. Wow, hermanos. Dios obrando, haciendo volver al pueblo del exilio, moviendo el corazón de Ciro para continuar con su plan. Y su plan es que el Mesías tenía que venir. Hermanos, fíjense que aquí no hay ninguna incertidumbre respecto al futuro del pueblo de Dios. Hay una certeza, el rey Mesías viene, el rey de reyes viene. Hermanos, el segundo libro de Crónicas es la crónica del rey que viene. El Señor de señores está en camino. Y cada uno de los reyes buenos está apuntando a Cristo. Y todos los reyes malos son un contraste tenebroso de lo que es Cristo. Terrible, pero Dios está en control. Ahora, hermanos, no quiero terminar sin que vean el valor de las genealogías en la Biblia. Porque esa presuposición que Dios no nos transforma por medio de las genealogías no es verdad. Miren esto. El Apocalipsis nos muestra que en el juicio del trono blanco hay varios libros que se abren. Y dice que en esos libros están las obras de los hombres por los cuales van a ser juzgados. ¿Cierto? Pero también vemos otro libro. Y ese es el libro de la vida. Y dice la Escritura que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces quiero que te pongas a pensar con total seriedad en este tiempo. Si tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y si no tienes la certeza de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, quiero decirte que el Evangelio te manda a que creas en Cristo, que te arrepientas, que te vuelvas a Dios, que te reconcilies con Dios. Eso es todo lo que necesitas. Hazlo de corazón. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo que si somos infieles, Dios permanece fiel. Eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Dios es fiel. Dios es fiel con sus promesas, Dios es fiel con su palabra y su palabra trae esperanza, pero también trae juicio. Estamos ante un Dios con el que no se juega. No le des más obras de tu vida a Dios, porque si sigues así, lo más seguro es que estés adorando a un ídolo y no al Dios verdadero. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Oremos, hermanos.